Ajá. Entonces, bueno, estábamos diciendo que a lo mejor Dios no nos mandó a ser exitosos en negocios, sino a ser exitosos en la piedad. Eh, no veo en la pantalla si ya las demás chicas se conectaron, pero bueno, ese era. Sí, ya estamos aquí. Ok, les recuerdo siempre, por ejemplo, al final de Job están las pautas hermenéuticas. Al final de Proverbios están las pautas hermenéuticas. Al final de Cantar de Cantares están las pautas hermenéuticas. Cada vez que usted vaya a leer un libro de estos, se las lee primero y luego se mete en el libro, siempre contextualizando, siempre el contexto. No puede faltar, porque si no, entonces habremos pasado todo este tiempo sin saber los principios de la hermenéutica, que una cosa, un texto nunca va a significar algo que nunca quiso decir. Entonces, miren esto. Necesitamos ya ir cuadrando las exposiciones de la investigación de ustedes. Entonces, yo lo voy a proponer, no, es una indicación, no es subjuntivo, es un mandato de la profesora, es una exigencia mía. Por ejemplo, cuando vaya a exponer Josué, y Josué va a exponer sobre los salmos, sobre un salmo. Celeida le va a hacer la antesala. ¿Qué va a hacer Celeida? Vamos a utilizar dos links. Uno para Celeida, donde ella va a presentar cómo se hace la hermenéutica de los salmos. Ese es el primer link. El segundo link, Josué va a hacer su exposición. Recordamos que cada link es de 30 minutos. Entonces, Celeida tiene 30 minutos para hablar de los salmos y Josué tiene 30 minutos para darnos la reseña de su investigación. Cuando le toque exponer a Rosalinda, que va a exponer sobre narrativa del Nuevo Testamento, Valeria va a hacer la telonera, va a ser la antesala de Rosalinda. De Celeida va a ser Rosalinda, de Valeria va a ser Lili, de Lili va a ser Maribel y de Maribel va a ser Josué. ¿Eso se entiende? ¿Qué se va a hacer en la antesala? Se va a presentar cómo se hace la hermenéutica del género literario que se va a presentar. Va a preparar un ensayo, un resumen máximo de 2 páginas con los asuntos más relevantes del género que se va a exponer. Y debe incluir por lo menos 3 bibliografías: la lectura eficaz de la Biblia, José Martínez y alguna otra que usted considere, como John Stott, por ejemplo, el que usted decida. Hermenéutica hay bastante. El ensayo escrito debe enviarse al grupo de WhatsApp de hermenéutica y o a los correos. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que al final de las exposiciones usted va a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 resúmenes de hermenéutica de estos géneros literarios. Es beneficio común de esta comunidad hermenéutica. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí me hice entender? Sí. Ok. Amén. Entonces, van a ser 4 exposiciones para un sábado, porque son 4 links. Ese día no va a haber devocional, porque el devocional va a ser la prédica que usted va a dar. Entonces, estamos hablando que la semana que viene ya damos Apocalipsis y estamos cerrando. 4 exposiciones para un sábado, 2 antesalistas y 2 expositores principales.
La primera es de 30 minutos, la segunda, y vamos a tener 15 minutos extras, que son los del final, para hacer debates y comentarios. De todas maneras, si en la reseña el antesalista hace algo muy breve, corto, parco, podemos también debatir allí. Y si la presentación de la persona, su investigación, fue más corta que 30 minutos, también podemos debatir allí sobre el tema que se haya expuesto. Eh, Voy a necesitar un voluntario que para la próxima semana eh, nos exponga su investigación. A mí me gustaría que sea Celeida. Pero Soledad está aquí ahorita. Está, Ah, sí, 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 estoy. aquí está. Estoy aquí calladito. puedes predicar el próximo sábado, Ajá, ya Celeida, va, 30 minutos. eso es, lo que pasa es que entré y ya estabas hablando de eso, no Ajá. entendí mucho. Eso es acerca de Tú vas a exponer tu investigación, tu salmo, tu prédica, tu sermón. lo que me tocó. Ajá. Ajá. Y Rosalinda, ¿tú vas a exponer en qué? Eh, Eh, de- ¿Yo o Rosalinda? sí, no Tú. tú. En Deuteronomio. Ok. En la ley. Ajá, La ley y el pacto. Rosalinda nos va a hacer un resumen, nos va a hacer una antesala sobre la hermenéutica, la metodología hermenéutica que se aplica en la ley ajá. y el pacto. Ella entra y luego tú haces tu exposición. Ok. Perfecto. Rosy, tienes toda esta semana para hacer tu ensayo sobre cómo se debe exponer sobre la ley y el pacto. ¿Sí? Sí, Ok. ¿Qué otra cosa tengo por aquí? ¿Qué puse yo aquí? MS Terry. Este Terry lo tienen, el libro de la hermenéutica, lo tienen en internet, yo se los he pasado, distinguiéndose de todos los métodos de interpretación mencionados, podemos referirnos al histórico gramático como el método que más se recomienda al... No, no, no leo ahí porque me lo tapa, ya voy. Ajá. El método que más se recomienda al criterio y a la conciencia de los estudiantes cristianos. El método gramático histórico. Su principio principio fin. fundamental consiste en conseguir de las escrituras mismas el significado preciso que los escritores quisieron dar. Terry lo tienen, ese libro es de hermenéutica y puede ser una de las bibliografías. ¿Por dónde andará la guía? La guía va por el cuarto periodo de la hermenéutica. Esos periodos, poco a poco, nos van llevando hacia el método actual, que es el gramático histórico. El cuarto periodo es el de la... Dios mío, pero... ay, ajá. De la es el de la Edad Media llamada época del oscurantismo, por la institución del Papa como autoridad sobre la Iglesia cristiana. Estuvo plagada de inmoralidad y distorsión dentro del seno de la Iglesia. La autoridad de la Iglesia católica estaba centrada en el Papa, quien sustituyó a Cristo como cabeza. Los papas violaban sus propias prohibiciones casándose y autorizándose como reyes de diferentes países en Europa. Tuvieron varias mujeres y muchos hijos. Entre ellos hubo crímenes de padres a hijos y de hijos a padres. También hubo papisas, como Juana la Papisa. Y esto desvirtuó la idea universal del cristianismo, la época del oscurantismo, la Edad Media. Se considera
difícil la institucionalidad o institucionalización de la iglesia y el formalismo ocupa un lugar predominante. Se le da importancia a la tradición, a las autoridades eclesiásticas, a los reyes, a los papas, a los apóstoles, a los ¿cómo es que ahorita los llaman querubines? Y se obvia por completo a la persona de Cristo y la palabra de Dios se elimina del alcance del pueblo desde la Edad Media hasta mediados de 1950, por ahí más o menos fue que vino a traducir la Iglesia Católica las escrituras al castellano. Imagínense cómo tenían de escondida la palabra. Fue en 1500 durante eh, lo nuestro, ¿cómo se llama? El protestantismo que se vino a Iglesia traducir Luterana. la Ujú. palabra, la reforma, durante la reforma, ajá, que se vino a traducir la palabra para el pueblo, pero durante siglos la iglesia romana escondió las escrituras para que la gente, para poder asirse del poder y ellos poder tener todo bajo control. Se obvió por completo la persona de Cristo, la palabra de Dios se eliminó y castigaban con la Inquisición a aquellas personas que declaraban creer la palabra o leerla siquiera, como el caso de Juana de Arco y tantas cosas que podemos hablar. Toda esa filosofía de vida influyó mucho en la interpretación bíblica. Avanza. Esta época fue de ignorancia profunda, pues solamente los papas o los padres estudiaban la Biblia, llegando a ser desconocida y las discusiones teológicas llegaron al absurdo, como por ejemplo, ¿cuántos ángeles pueden pararse en la punta de una aguja? Este periodo dio origen a grandes errores doctrinales y teológicos. A pesar de lo dicho, también fue un periodo de luz, de desarrollo del pensamiento, de discusiones teológicas y filosóficas que luego desembocarían en lo que fue el Renacimiento y la superación de la época del oscurantismo. Este tropológico, moral, lo que el texto dice que debemos hacer, alegórico, ¿qué es esto? Esto se le consideró muy complicado para que fuese leída públicamente. Lo que pasa es que puse la diapositiva en donde no iba, ¿verdad? Y por cualquier persona. Esta fue la razón por la que se eliminó la Biblia del alcance de las personas, eh, que era muy complicada, que el texto dice ¿qué dice aquí? Alegórico, anagógico, literal. Esta parte toca entenderla a ustedes. Hagan gramática ya de de la guía, pero bueno, Ok. ellos lo que quisieron decir es que todo era muy complicado y así que nadie lo lee, sino nosotros somos los únicos que podemos. Esta lámina es del profesor Navarrete, recordando lo que es el círculo, él lo llama así, círculo anverso y reverso de la hermenéutica. Aquí tenemos un intérprete. El intérprete son ustedes que están trabajando con su pasaje y tienen un contexto, el contexto sociocultural y lingüístico, literario, sociocultural, lingüístico, semántico, histórico de la Biblia. Y ahí está usted pegado con su pasaje. Tiene que meterse ahí, descontextualizar todo eso y después traerlo a nuestra época. ¿Qué va a traer? El mensaje unívoco de Dios. Un único mensaje fue dado aquí, yo lo voy a revisar profundamente y lo voy a recontextualizar y voy a traer una verdad de Dios teológica a nuestro contexto sociocultural, lingüístico e histórico de hoy. Eso es lo que llama el profe Navarrete el círculo anverso y reverso de la hermenéutica. Es importante
los idiomas, si usted está trabajando en el antiguo, el hebreo, si está trabajando en el Nuevo Testamento, el griego. Aquí dice, Joteos agaten estin. Dios, ágape, amor, ágape, y estin, ser o estar. Dios es amor. ¿Dónde y cómo encaja la morfosintaxis en la exégesis bíblica? Morfosintaxis es cada palabra que usted está estudiando de su texto tiene valor. Cada una. Usted va leyendo y dice, y. Usted se para, ¿y qué? Ay, Dios mío, ¿y ahora qué? Y. Desierto, ay, desierto, ¿por qué lo repite? Es porque esto es verdad. De cierto les digo. ¿Quién lo dijo? Cristo, madre mía. Una verdad de Cristo. Ahí yo tengo que detenerme, pensar y rogarle al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a interpretar esto que dijo Cristo. De cierto. Entonces, ustedes están en esta parte cuarta del lenguaje y la gramática, donde cada punto, cada coma, cada la, cada s, cada singular, cada plural, cada lenguaje figurado, los estilos de paralelismo, importan, los hebraísmos, las frases condicionales, las oraciones importan. Cada oración le va dando estructura a su mensaje. Hoy vamos a hablar un poquito de las palabras que vinculan, que influyen en el sentido del texto. Y eso es muy sencillo. Las palabras que vinculan, influyen, se denominan nexos o conectores. Esto me conecta un párrafo con otro, una oración con otra. Esto es muy sencillo. Antes bien, entonces quiere decir que antes ha dicho algo. Eh, a ustedes les fue dicho, pero, ese pero es una conexión, pero yo les digo, no se vayan por este camino, sino por este camino. Entonces son las conexiones. Hay conexiones o nexos de adición que lo que hacen es sumar información, aportan ideas nuevas o refuerzan o complementan la anterior. Entonces, bueno, Cristo habló, pero también, nexo. Cristo sanó, además, y sigue sumando. Tal cosa hicimos. Asimismo, hicimos panes. Asimismo, pescado. Asimismo va sumando. Por añadidura. Encima, mira, llegó tarde y encima la conexión estaba inestable. Mira, llegó y dijo y sanó a un cojo, un ciego, un paralítico. Es más, levantó muertos. Más aún, de igual manera. Entonces son nexos que van sumando en la estructura de su mensaje. Conectores adversativos o de contraste. Indican contraposición, limitación. A ustedes les fue dicho, pero yo les digo, limitación o contraste entre dos ideas. Bueno, sin embargo, ahí hay un contraste. No obstante, bueno, le dijeron algo por el contrario a eso que le dijeron tal cosa. Bueno, a pesar de esto. Ahora bien, vamos a estar claros. Bueno, con todo lo que se ha dicho, tal cosa, aunque, si no están preparadas para el próximo sábado, aún así tienen que hacerlo. Son conectores. Conectores de causa, estos son Un tic. súper importantes en la interpretación de la Biblia. Los de causa. ¿Por qué? Porque explican el motivo, la causa de lo que se ha mencionado. Cuando usted ve un porque en la Biblia, pegue un frenazo, deténgase. ¡Uy! Porque lo que viene detrás de eso es grande, ¿oyó? Ya que debido a,
Mefibosé estaba en silla de ruedas y usted quiere saber por qué. ¿Y por qué Mefibosé estaba en silla de ruedas? ¿Por qué no camina? Debido a que durante la huida él se cayó y tal y cual. Dado que, puesto que en vista de que todos esos conectores son importantísimos, usted los tiene que ubicar en su pasaje. Conectores consecutivos. Por tanto, en consecuencia, por consiguiente, introducen el efecto o la consecuencia de la idea previa. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Por consiguiente, entonces, de ahí que nuestras armas tienen que ser sobrenaturales. Conectores, ordenadores o secuenciales. Estos estructuran el texto en una secuencia lógica temporal. Por ejemplo, en primer lugar, el primer y más grande mandamiento. En primer lugar, después de, finalmente, para empezar, por otro lado, anteriormente le fue dicho, posteriormente tal cosa, al mismo tiempo, secuenciales o temporales. Y los explicativos, los que aclaran ideas. Es decir, o sea, esto es talita kumi, que traducido es, en otras palabras, mejor dicho. Entonces, esas cosas ustedes las van a empezar a buscar en su, en sus lecturas, siempre que vayan a hacer lecturas, y las van a ir ubicando en su pasaje, los nexos o conectores. Por aquí les tengo, por aquí les tengo, a ver, vamos a ver. Esta página que conseguí la pueden escuchar o fíjense 4 minutos de lectura, los conectores, también llamados conectores lógicos, y ella los va explicando. La pueden leer o lo pueden escuchar. Es bien interesante. Tipos de conectores, hay concesivos, consecutivos, aditivos. Usted se mete su puñal y cuando consigue un además, así mismo, de hecho, encima, es más, usted va, dándole importancia y ubicándolos en su contexto de su pasaje. Esa página se llama Enciclopedia de Ejemplos. Sin embargo, en Internet hay bastante. Aquí tengo algo como para hacer una pequeña práctica. Vamos a ver dónde lo puse. ¿Será este? No, el faraón en las parteras no. Ay, ¿será este? Vamos a ver. Ajá, vamos a practicar aquí un poquito. ¿Puedes leer Lili o Rosy allí? Palabras enlace. Práctica. Te lo leo. Sí, porfa. Identifica las palabras de enlace en el siguiente texto. Mateo 10, del 5 al 31. 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Continúo, Ajá, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ajá. Esta es una palabra de enlace. Y no. Por este camino no vayas. Si no, ve por este. Aquí hay una palabra de enlace de contraste.
No es por aquí, es por aquí. Ajá. Sigue, por favor. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Ajá. No, Ya va. Un continúo. momentito. Aquí tenemos un I. ¿Este I qué hace? ¿Suma información o coordina una idea con otra? Coordina. Suma información. Ajá, también. Eso es lo que van a ir haciendo con su pasaje. Ok, sanad enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste tan de gracia. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Aquí hay alguna palabra de enlace. Hagan esto, no hagan esto. Hagan todo esto, no hagan esto. Aquí hay un contraste entre esta oración y esta oración y el nexo es una partícula negativa, no. Yo les voy a mandar una hojita donde están palabras de enlace resumiditas. Ajá, sigue leyendo, Rosy. Ni de alforja para el camino, ni dos túnicas. Sí, muy bien. O me Sí. salto unos cuantos. Ujú. Ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Exacto. Este ni es, no es esto y no es esto tampoco. Ujú. Es una partícula negativa. Continúa. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Este más es un enlace, una palabra de enlace de esta oración con esta. Ni de esto ni de esto. Más en cualquier ciudad a donde entre, vean dónde van a conseguir y quién les puede dar posada. Ustedes no van a andar buscando real, pero en cualquier ciudad donde ustedes entren, va a haber provisión. Ajá. Y la palabra informaos podría ser o No, no. no, ese es un verbo. Ok, ya. Ujú. Importantísimo que vayan ubicando los Mm, verbos de su, que los tengan así apartaditos. Todos los verbos que tengan, porque eso lo hablamos con las oraciones. ujú. Ajá, Ok, ok, aquí está otra. Y al entrar en la casa, saludadla. ajá. Ahí es ahí. Aquí tienes una I de conjunción o de coordinación. ¿Está agregando o está coordinando una cosa con otro? Coordinar oraciones da estructura al párrafo, a la oración. Y algunas veces es para ir agregando. Haz ¿cómo es que? Y tomó la leña y enalbardó el asno y le dijo a Isaac y le dijo a su siervo y agarraron el camino. Ahí está agregando información o coordinando la información que él está dando. Usted va a agarrar sus conectores de oración y los va a ir viendo y les va a meter el ojo y va a tratar de entender qué está haciendo ese conector en la estructura de su pasaje. Continúa, por favor, Rosy. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Ujú. Aquí tienen un más sin acento.
Casa Sí, digna, casa no digna. Aquí hay un contraste. Ajá, bien. vamos a dejar esta aquí. Eso era para dar un ejemplo. Y déjenme buscarle el texto, la hojita que yo les voy a enviar para que es un resumen que había hecho la profesora. Mm, 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 mm. Y una pregunta, Ujú. ¿puede que haya algunos verbos, excepciones de verbos que puedan fungir como conectores o eso no? Sí, sí puede haber. Mm. Después, déjame ver dónde les puse eso. De todas maneras, es importante que veamos este punto por si tienen hebraísmos en su texto. Los hebraísmos son modismos, reflejan el modo particular de hablar característico de los modismos, pues. Pero los hebraísmos son modismos, así como los helenismos y los venezolanismos. Refleja un modo particular de hablar de cada pueblo. Todos los pueblos contienen expresiones que les son muy propias. Los modismos expresan una idea diferente a la literal, es decir, que la expresión carece de sentido cuando se interpreta literalmente. Los modismos los entienden quienes conocen el idioma y la vida común de quienes los usan. Maldito. Maldito es que es en Argentina. Sí. Santo Dios. Entonces, y nosotros en Venezuela, dame la cola, dije yo una Ah, no, vez. aquí eso significa que le está. Por eso, Bueno, tú sabes. yo una vez le dije allá en México, me da la cola, por favor, para el hotel. ¡Padre! ¿En qué lío me metí, no? O como Este, decir, hora pico. Nosotros ajá. decimos la hora pico, eso aquí es una tremenda. Ah, bueno. Ejemplos de venezolanismo, lenguaje coloquial. Bájate de la mula, no pegué un ojo, fulano no da pie con bola, me embarcaron, me comí una bala fría, vamos a echar un pie. Hebraísmos, expresiones de los hebreos. Si no descubrimos su sentido correcto, corremos el riesgo de interpretaciones incorrectas y hasta disparatadas. Generalmente, los hebraísmos no están en las versiones modernas, pues se han tratado de traducir por sus equivalentes dinámicos. Usar una versión literal puede ayudarnos a identificar hebraísmo. En las versiones antiguas se dejaron igual, quizá por una de las siguientes razones, porque no se entendían o por un concepto equivocado de fidelidad al texto original. En el Nuevo Testamento, escrito en griego, también encontramos los hebraísmos, debido a que los libros fueron escritos por judíos, a excepción de Lucas y Hechos. Casos que reportan la literatura especializada. Frase, respondió y dijo, típico del Antiguo Testamento. Respondió y dijo, abrir la boca y dijo y enseñó. Partir el pan. Partir el pan no es picar el pan, es cultural y tiene el sentido de intercambio de compartir, no es literalmente partir el pan. Esto yo se los voy a mandar para que lean sobre hebraísmo aquellos que tengan textos del Antiguo Testamento. Modismos de filiación, ser hijo de. Simón, hijo de Jonás, Jesús, hijo de David. Jesús no era hijo de David, pero para ellos tenía un sentido de genealogía. Del Em, linaje, sí. ajá, indicar relación de descendencia física, linaje, raza, hijo de David, ten misericordia de mí, en sentido espiritual. El vocabulario bíblico expresa muchas veces la relación entre Dios y los hombres con la categoría de relación padre e hijo. Esos son los modismos de filiación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Juan, ustedes son de vuestro padre el diablo.
no era sentido literal, pero se comportaban como unos bichitos. Hijos de este siglo, de la época, no de este siglo, sino de la época. Hijos de desobediencia, rebeldes, desobedientes. Otros, hijos de la luz. Ustedes no son una, ¿cómo es que se llaman los insecticos esos que alumbran de noche? Los tucucitos, los tucuyitos. Ajá, cocuyitos, no somos cocuyitos. Las luciérnagas. Luciérnagas, ajá. Modismos de tiempo, 3 días y 3 noches o nada, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo voy el martes para Barcelona, el martes es un día, es 24 horas, pero si fui nada más una hora, para ellos era todo un día. Entonces, cualquier fracción, por ejemplo, el Señor resucitó el domingo en la mañana, bueno, ese era un día para ellos, 3 días y 3 noches. El problema con aquí sería cuál parte era la noche, ¿no? 3 días, 3 noches. La eternidad para siempre, perpetuo, literal, Génesis, Éxodo, Deuteronomio. Eh, en sentido limitado, estatuto perpetuo, se podía celebrar mientras la ley estuviera vigente. Este, esa parte es importante teológicamente, ¿verdad? Los modismos de tiempo, la eternidad, el uso de lo absoluto por lo relativo. Se quiere decir algo relativo, pero se expresa como absoluto. Usa términos exactos, inequívocos. Vamos a poner aquí un ejemplo. Lucas 14:26, aborrecer, forma de expresar el amor superior que se le daba a Cristo. Habla de las normas para ser discípulo. El que no aborrezca a su padre y a su madre y me siga no es digno de mí, ¿verdad? Entonces lo absoluto por lo relativo. Malaquías 1, 2, 3, citado en Romanos 9:13. Israel y Edom. Aquí tiene que ver con la elección, amar, aborrecer, elegido, no elegido. Y los antropomorfismos, que no los pudimos revisar la vez que vimos lenguaje figurado, bueno, eso es atribuir cualidades físicas a Dios. Por ejemplo, atribuyen a Dios órganos o miembros físicos, el rostro de Dios, ojos de Dios, a oídos de Dios, boca de Dios, nariz, la mano de Dios, el corazón de Dios, la voz de Dios. Como el hebreo no tiene muchas palabras abstractas, se usan los antropomorfismos para poder comprender atributos que van más allá de nuestra comprensión. La diestra de Dios, el brazo extendido de Dios, y aquí antropomorfismo psicológico, Dios se arrepiente, Dios se ríe, Dios se regocija, Dios se enciende en furor, Dios es celoso. Esos son los antropomorfismos psicológicos y los de acción. Dios habla, Dios silba, Dios descansa, Dios camina. Bueno, nosotros sabemos que Dios es espíritu. Estos hebraísmos yo se los voy a mandar. Lo otro que hemos estado conversando, porque ustedes están haciendo el contexto semántico, están metidos con lo que es la propia morfología de las palabras y la sintaxis. Les voy a mandar esto. No es necesario que sepan griego ni hebreo, pero sí pueden tener alguna idea. El hebreo es casi todo el Antiguo Testamento, menos Esdras, 8 al 6 que está en arameo, es una partecita de Jeremías y algo de Daniel. Esto es lo que está en arameo. Todo lo demás es hebreo. Algunas características del hebreo. Es un vocabulario limitado, por eso es más fácil de aprender que el griego. Es flexible, una palabra puede tener hasta 5 significados. Tiene pocas palabras abstractas, la naturaleza se personifica y tiene una sintaxis sencilla, menos complicada que la del griego. Características importantes en la gramática del hebreo. El significado de plural, por ejemplo, soplo, sopló en su nariz, soplo de vidas, el árbol de vidas. Eh, entonces, a veces los plurales en el hebreo son un singular para nosotros. El verbo no tiene tiempos verbales, sino más bien estados de lo completo o de lo incompleto. El hebreo tiene un estado perfecto y un imperfecto. El perfecto es una acción terminada, tiene comienzo y fin. El imperfecto es incompleta, no ha terminado.
Y bueno, el uso de la VAP en el hebreo. Ahí se les hace un poco más fácil a los que están estudiando griego o hebreo o los que vieron introducción